Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Biblioteca Central de Salud, le damos la más cordial bienvenida a este espacio que venimos realizando todos los meses. Y bueno, antes de hacer la presentación, quiero recordar a los asistentes que pueden registrarse. Les voy a ir pasando un formulario en el chat para quienes deseen que posterior se les mande la grabación y también el acceso a los recursos de la Biblioteca Central. Ahora sí voy a empezar presentando la biblioconferencia que nos reúne el día de hoy, el cual se titula Discapacidad Intelectual, que estará a cargo de la doctora Susana Torres Vargas. Ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Cuenta con estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado un diplomado especializado en trastorno del aspecto autista en la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con formación en clasificación de la parálisis cerebral, interpretación y tratamiento de las alteraciones de la marcha, trastornos del aprendizaje y evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Actualmente, la doctora Susana trabaja como médico especialista en medicina física y rehabilitación en Padomi Niños. Sin más preámbulo, doctora, le cedo la palabra, no sin antes agradecerle su tiempo para poder compartir con nosotros esta importante conferencia. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Escuchamos, señorita Susana. doctora. Muchas Le gracias por la escuchamos. presentación. Bien. Bueno, miren, la discapacidad intelectual es un diagnóstico que muchas veces no lo tenemos en cuenta cuando ya tenemos otros diagnósticos presentes, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, ¿no? U otro síndrome genético. Pero vamos a darnos cuenta en esta charla de que la discapacidad intelectual es un diagnóstico que está muy asociado a otras diferencias en el desarrollo. Vamos a comenzar. La agenda de hoy, vamos a ver primero la definición, la etiología, vamos a tratar de explicar la etiología, el cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico, cuál es el pronóstico y cuál es el manejo de las personas que presentan este diagnóstico. Entonces, en la definición vamos a tener dos definiciones, digamos que son dadas por diferentes entidades. La principal es la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que va a definir a la discapacidad intelectual como una condición caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, que se origina antes de los 22 años. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos a la OMS, que identifica la discapacidad intelectual como una capacidad significativamente reducida para comprender información nueva o compleja y para aprender y aplicar nuevas habilidades, ¿no? Lo que resulta en una capacidad reducida para que esta persona se desarrolle de manera independiente y que ocurre antes de la edad adulta con un efecto duradero. La OMS tiene una definición muy amplia, como ustedes ven, ya no solamente incluye la capacidad intelectual, también incluye la capacidad para que esta persona sea independiente en su vida diaria, ¿no? Nos habla de que ocurre antes de la edad adulta, lo que va en consonancia con lo que nos dice la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, y nos da un dato importante, que tiene un efecto duradero. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cifras, ¿qué es lo que nos dicen a nivel mundial? Que del 1 al 3% de la población mundial puede tener este diagnóstico. Y de este total, el 85% de las personas que tienen discapacidad intelectual presentan un déficit intelectual leve. El 10% un déficit moderado, el 4% severo y el 2% profundo. Y a nivel nacional, con las cifras que contamos actualmente, son de las personas que se encuentran inscritas en CONADIS. Aproximadamente de la población total, el 10% presenta algún tipo de discapacidad. Y de este 10% de personas que presentan discapacidad, el 2,8% tienen como diagnóstico de daño o diagnóstico, ¿no? La discapacidad intelectual. Entonces va también, ¿no?, en consonancia con lo que encontramos a nivel mundial, aproximadamente que varía entre el 1 al 3%.
La etiología es multifactorial. Vamos a tener factores de riesgo tanto genéticos como ambientales. Podemos dividirlos de esta manera para hacer la comprensión un poquito más sencilla. Si hablamos de porcentajes, en realidad no se ha podido encontrar la causa en más del 50% de las personas que presentan este diagnóstico. Y del otro 50%, aproximadamente el 30% se deben a factores de riesgo genéticos y el 15% o 20% en factores de riesgo ambientales. Dentro de los factores de riesgo genéticos, a la cabeza tenemos los síndromes genéticos. El más conocido, síndrome de Down, pero también tenemos otros síndromes, como síndrome de X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Williams, síndrome de Cri-du-Chat. Y no solamente estos síndromes ya con nombre propio, ¿no? Sino también mutaciones en genes específicos, anomalías cromosómicas y también algunas enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria. Dentro de los factores de riesgo ambientales podemos clasificarlos en tres: en los factores prenatales, en los perinatales y en los postnatales. En los prenatales vamos a encontrar, por ejemplo, la edad materna avanzada, más de 35 años, es un factor de riesgo; exposición a neurotóxicos durante el embarazo, alcohol, tabaco, drogas; infecciones y enfermedades maternas como rubiola, citomegalovirus, etcétera, ¿no? Y déficits nutricionales también. Aquí hablamos en los dos extremos, tanto de obesidad como de desnutrición acompañado de otras etiologías, ¿no? Y en los factores de riesgo perinatales tenemos dos principales: la prematuridad, es decir, que el niño nazca antes de las 37 semanas o que tenga un bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos. También es un factor de riesgo que la mamá haya presentado una disfunción placentaria, ¿no? O que durante el parto se haya presentado asfixia perinatal. En los factores de riesgo postnatales tenemos la ictericia grave, es decir, la ictericia que puede causar daño cerebral, ¿no? Lo que conocemos como carnícterus; la sepsis e infecciones neurológicas en el periodo neonatal, ¿no? La hipoglicemia neonatal y algunas encefalopatías epilépticas como el síndrome de West, el síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut y también trauma craneoencefálico en esta etapa. Hemos intentado explicar, o se ha intentado explicar, ¿no?, cuál es la fisiopatología subyacente a la discapacidad intelectual. Y bueno, ya es conocido, ya son conocidos estos factores de riesgo, pero lo que nos faltaba era explicar qué es lo que sucede en el cerebro o durante el desarrollo que explique que se presenta una disfunción, una deficiencia intelectual. Entonces, hay que tener en cuenta de que el sistema nervioso central tiene células básicas, que son las neuronas, ¿no? Y las neuronas, pues, tienen algunas estructuras, como son las dendritas, y las dendritas, a su vez, tienen otras estructuras más pequeñas, que son las espinas dendríticas. ¿Qué es lo que ocurre durante el desarrollo? Pues estas dendritas, que son las encargadas de transmitir la información entre neuronas, se van formando, se van adaptando, hay procesos de crecimiento, remodelación, poda o eliminación, ¿no? Y para que esto ocurra, intervienen reguladores moleculares, ya que estamos hablando de neurotransmisores como la serotonina, el GABA, ¿no? Pero también propios de la misma dendrita, como por ejemplo receptores de superficie celular, sus mismos ligandos, moléculas de señalización, proteínas del citoesqueleto, que son las encargadas de dar la morfología a las dendritas. ¿Qué es lo que se ha observado cuando han hecho un estudio comparativo entre muestras de tejido, ¿no?, cerebral en personas que tienen un coeficiente intelectual menos de 70, es decir, personas que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Y lo han comparado con los mismos tejidos de personas con un coeficiente intelectual normal y con personas que tienen un coeficiente intelectual elevado, más allá, superior al promedio, ¿no? Han observado de que las dendritas y las espinas dendríticas son menos ramificadas, tienen menos espinas o tienen formas anormales y son menos numerosas. ¿Esto qué nos da a entender? ¿No? De que las conexiones entre las neuronas están afectadas, lo que podría explicar que no hay una adecuada transmisión de la información. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que vamos a observar en los niños? O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que nuestros niños pueden presentar discapacidad intelectual? Vamos a dividirlos en dos grupos.
En los grupos, en un grupo que tiene menos de 5 años y un grupo mayor o igual a 5 años. En este primer grupo, que son de niños más pequeños que están en la etapa preescolar, el principal signo de alerta van a ser de que estos niños no cumplen con los hitos del desarrollo. Eh, y si nosotros no evaluamos constantemente a esos niños, vamos a observar de que van a haber retrasos en el lenguaje, en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, en las habilidades sociales, en la cognición, ¿no? Pero en este momento solamente podemos decir que el niño tiene un retraso global del desarrollo, sobre todo en niños que presentan una discapacidad intelectual leve, porque si un niño presenta una discapacidad intelectual grave, probablemente lo sepamos o nos demos cuenta antes de los 2 años. ¿Qué se ha observado en estos niños, en este grupo, ¿no? Que presenta este diagnóstico de retraso global del desarrollo? Les han hecho un seguimiento hasta que cumplieron más de 5 años. Y se vio de que hasta el 13% de los niños que anteriormente habían presentado retraso global del desarrollo no cumplían criterios para discapacidad intelectual. Estamos hablando de un 13%, ¿no? Pero como ven, la gran mayoría de estos niños con un primer diagnóstico sí llegaron a presentar más adelante o se confirmó el diagnóstico de discapacidad intelectual. Más allá de los 5 años, inicia la edad escolar, ¿no? Y es en este momento donde las demandas del sistema escolar, las demandas del aprendizaje, comienzan a sobrepasar la capacidad intelectual de las personas que presentan este diagnóstico. ¿Qué vamos a observar en ellos? Que va a haber pobre concentración y memoria. A nivel emocional, va a haber pobre autocontrol. Los niños pueden presentar autolesiones, presentan problemas de impulsividad o todo lo contrario, ¿no? Se vuelven retraídos, tímidos. Y no solamente en el área emocional y cognitiva, sino que también se ve afectada la parte motora. Esos niños van a presentar dificultad en la coordinación, algunos pueden presentar movimientos sin finalidad o los movimientos estereotipados, ¿no? O movimientos obsesivo-compulsivos también. Y a nivel sensorial también va a haber una lentitud en la percepción y en la reacción a estímulos. A nivel del lenguaje va a haber un retraso en la adquisición del lenguaje. Algunos pueden que no lo lleguen a adquirir y si lo adquieren, este lenguaje va a ser pobre en sintaxis, en semántica y en pragmática. A nivel cognitivo, va a haber un déficit en el análisis, en la comprensión, en el cálculo y en el pensamiento abstracto. Muy bien. A esta edad ya se puede hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿no? Y se debe hacer si es que el niño lo presenta. ¿Qué es lo que va a ocurrir a lo largo del tiempo? ¿Cuál va a ser la trayectoria evolutiva? En la mayoría de los casos, el coeficiente intelectual se mantiene estable, no varía mucho. En algunos casos, hasta el 14%, lo que se ha observado en los estudios de largo plazo, ¿no? Es que sí hay cambios significativos después de la infancia, es decir, que el puntaje del coeficiente intelectual puede variar hasta 10 puntos. Y en los niños que presentan síndromes genéticos, se ha observado de que pueden presentar un declive cognitivo cuando están en la edad de 8 a 24 años, ¿no? Entonces son datos que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y aquí vamos a unir dos entidades que hablan mucho de este tema, ¿no? En lo que generalmente nos basamos es el DSM-5, pero también podemos añadir algunos conceptos que nos da la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo. Básicamente son tres áreas las que van a estar afectadas. El déficit en el funcionamiento intelectual, hay un déficit en el funcionamiento adaptativo, ¿no? Y que aparezca durante la infancia o menor a 22 años. Cuando hablamos de déficit en el funcionamiento intelectual, acá estamos hablando de la capacidad mental general, del aprendizaje, del razonamiento, de la resolución de problemas, ¿no? Y cómo podemos medirlo o hacerlo evidentes a través del coeficiente intelectual. Pero como ven, no es el único criterio para definir discapacidad intelectual. Es uno muy importante, sí, pero no es el único. El segundo criterio muy importante es el déficit en el funcionamiento adaptativo. Y aquí estamos hablando de habilidades, habilidades conceptuales, sociales y prácticas, ¿no? Y aquí podemos abrir tres áreas más para explicar cuáles son las habilidades conceptuales. Aquí estamos hablando de lenguaje y lectoescritura, que el niño entienda el concepto del dinero, el concepto del tiempo, el concepto de los números.
habilidades sociales, ¿no? Como por ejemplo las habilidades interpersonales, cómo manejarse, cómo abordar a una persona cuando quiero conversar con ella o quiero solicitarle algo, la responsabilidad social, el autoestima, la credulidad o la ingenuidad, ¿no? La resolución de problemas sociales de la vida diaria y la capacidad para seguir normas, obedecer leyes y evitar ser víctima también. En las habilidades prácticas estamos hablando de netamente actividades instrumentales, por así decirlo, que nos van a servir para manejarnos en el día a día. Por ejemplo, habilidades de cuidado personal. Puede ir desde lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse, no dejarse cortar las uñas o aprender a cortar las uñas. Habilidades ocupacionales, prepararse un sándwich, atención médica, es decir, ¿no? Saber que necesito ayuda, que estoy enfermo, tener conciencia de enfermedad. Habilidades prácticas como, por ejemplo, desarrollarme en el transporte, cómo tomo el bus, ¿no? Conozco el paradero, conozco el camino para regresar a casa, conocer los horarios, las rutinas, poder seguirlas, el tema de la seguridad, el uso del dinero práctico, es decir, yo sé que el dinero sirve para intercambiarlo con un bien, ¿no? Voy a la tienda, qué pasos debo seguir para solicitarle al vendedor que me venda un producto, el uso del teléfono para poder comunicarme, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta también otros factores adicionales, como el entorno comunitario típico de los pares, la cultura, la diversidad lingüística y las diferencias culturales. Esto en particular, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, la medición del coeficiente intelectual o cuando estamos evaluando las habilidades conceptuales también. Y el diagnóstico diferencial, que también es un tema muy importante, ¿no? En el caso del trastorno del espectro autista, es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta, ¿no? Pero vamos a tener ciertas diferencias. En los niños con TEA se van a observar déficits persistentes de comunicación e interacción social, ¿no? Los patrones de comportamiento van a ser restringidos, repetitivos, van a tener además actividades sensoriales atípicas, pero no todos los niños con autismo presentan discapacidad intelectual. Pero sí es cierto de que hay un grupo que sí lo presenta. Entonces tenemos que evaluar a los niños que tienen este diagnóstico de TEA, si es que adicionalmente también presentan el diagnóstico de discapacidad intelectual. Luego, también otro diagnóstico diferencial son los trastornos del aprendizaje. Netamente trastornos del aprendizaje, ¿no? Es decir, que el niño presenta una dificultad para aprender cierta área, lectura, matemáticas, escritura, ¿no? Pero no tiene deficiencias en otras áreas. Por ejemplo, no tiene buenas habilidades de adaptación, tiene buenas habilidades cognitivas para su edad, ¿no? Y trastornos de la comunicación. Como hemos visto, la discapacidad intelectual en estos niños pueden presentar trastornos de la comunicación, pero en los que son únicamente un trastorno de la comunicación, no hay déficit en otras áreas de la vida diaria, ¿no? Es decir, su interacción está bien, sus habilidades motoras también están adecuadas, y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Estos niños suelen presentar buenas habilidades funcionales, em, pero y tienen un buen razonamiento abstracto también, ¿no? Y tienen una cognición social adecuada, tienen una empatía que está conservada y sus habilidades motoras también están conservadas. Entonces, en la clasificación de la discapacidad intelectual, tenemos la discapacidad intelectual leve, que está clasificada pues con un coeficiente intelectual de 50 a 69, ¿no? Y aquí tenemos algunos datos que nos ayudan a entender cómo es que también están afectadas las habilidades adaptativas. En el caso del dominio conceptual, por ejemplo, ¿no? Vemos que a nivel preescolar, estos niños con discapacidad intelectual leve pueden pasar desapercibidos. No, es más, los profesores, los padres no pueden darse cuenta porque no hay diferencias, ¿no? Con otros niños de su edad, pero a nivel escolar sí ya comienzan a presentar dificultades de aprendizaje. Van a necesitar ayuda, ya no solamente en la lectura, sino también en la escritura, sino también en el concepto matemático, sino también el concepto del tiempo, ¿no? En el dominio social, por ejemplo, el niño o la persona llega a tener un comportamiento inmaduro en cuanto a las relaciones sociales, ¿no? Sí hay comunicación, hay conversación, ¿no? Pero su lenguaje es más concreto e inmaduro. Y en las dificultades pueden presentar algunas dificultades para la regulación de la emoción y del comportamiento también, que va a ser notada por sus pares. Y también tienen un problema en la comprensión
limitada del riesgo en situaciones sociales, ¿no? En el dominio práctico, la gran mayoría de estos niños con discapacidad intelectual leve pueden tener un cuidado personal acorde a la edad. Solamente van a necesitar cierta ayuda con algunas tareas de la vida diaria que son más complejas, ¿no? Y en el caso de adultos, pueden quizás necesitar ayuda en la compra, quizás en el transporte, en la organización doméstica, en la gestión del dinero, ¿no? Digamos, actividades un poquito más complejas como por ejemplo ir al banco, saber manejar una cuenta bancaria, pero el resto de actividades básicas de la vida diaria sí las pueden realizar. En cuanto a habilidades recreativas, son similares y pueden tener un trabajo en el que no tengan que usar tanto estas habilidades de aritmética, de manejo del dinero, ¿no? Sino más actividades prácticas. En la discapacidad intelectual moderada, estamos hablando de que su coeficiente intelectual varía entre 36 a 49. Aquí hablamos del dominio conceptual, por ejemplo, ya comienza a haber diferencia, ¿no? Ya no solamente lo vamos a notar cuando el niño está en primer grado, segundo grado, sino también ya hay ciertas diferencias a nivel preescolar, cuando está en inicial, ¿no? Tiene un desarrollo lento en el lenguaje, tiene un desarrollo lento en seguir los trazos, por ejemplo, ¿no? En clasificar, ¿no? Objetos, en insertar cosas, ¿no? Todo eso que les enseñan en el nivel inicial este niño lo va a aprender, pero de forma lenta. Ya cuando pasa a la etapa escolar, pues el progreso es muy notable, o sea, ya más notable que en el caso leve. Y en los adultos pueden llegar a adquirir algunas aptitudes académicas, pero en un nivel elemental. Por ejemplo, escribir su nombre completo, ¿no? Hacer quizás algunas sumas muy simples con apoyo, es decir, usando los dedos, por ejemplo, para sumar, ¿no? Y pues van a necesitar mucha ayuda en las habilidades académicas, ayuda en el trabajo, en la vida personal. El lenguaje que sí lo pueden llegar a adquirir va a ser mucho menos complejo, ¿no? Y las diferencias ya son notables, ¿no? Respecto a su comportamiento social, a su comunicación. En el dominio práctico, con aprendizaje, pueden llegar a ser autosuficientes en cuanto a sus necesidades personales, es decir, pueden comer, pueden vestirse solos, pueden ir al baño solos, pueden realizar su higiene personal, pueden hacer algunas tareas domésticas, ¿no? Pero en otras actividades que ya implican un funcionamiento adulto, sí van a necesitar una ayuda continua. También pueden obtener o realizar trabajos con baja exigencia en habilidades conceptuales y de comunicación, ¿no? Porque como vemos en este nivel, ¿no? En los niños que presentan este problema, sus habilidades conceptuales y de lenguaje tienen un problema notorio. Luego también va a necesitar ayuda, ¿no? Para programar, por ejemplo, cómo viajar de un lado a otro, para gestionar el dinero ya a nivel básico, ¿no? Entonces, sí pueden presentar, digamos, algunas cosas a su favor, pero como ven, la necesidad de ayuda se va incrementando cada vez más. En la discapacidad intelectual grave, tiene un coeficiente intelectual entre 20 y 35, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya comenzamos a notar de que hay muy poca comprensión del lenguaje escrito. Es complicado que los niños con esta discapacidad intelectual aprendan a leer su nombre o aprendan a escribir su nombre, por ejemplo, ¿no? Es complicado que aprendan conceptos que implican números, cantidades, tiempo, dinero, ¿no? Y pues los cuidadores le proporcionan un grado notable de ayuda para resolver la gran mayoría de problemas durante su vida, ¿no? En cuanto al lenguaje, está bastante limitado. Sí, es como ustedes ven, ¿no? Cómo vamos, digamos, quitando ciertas habilidades a medida que va progresando la gravedad. Estos niños o estas personas pueden comunicarse con palabras sueltas o a lo mucho frases. Claro que pueden ayudarse de gestos, ¿no? De comunicación gestual, eso sí lo pueden entender, pero el lenguaje ya va a ser mucho más parco, más pobre. En cuanto al dominio práctico, si bien es cierto, pueden realizar algunas actividades de la vida diaria, van a necesitar supervisión constante y ayuda, ¿no?
Ayuda para, por ejemplo, comer, quizás no agarrar la cuchara, pero sí evitar que se ensucie la ropa, por ejemplo, ¿no? En cuanto a vestirse, quizás no pueda elegir su vestimenta adecuada para el clima, ¿no? O para la ocasión, sino que yo le voy a tener que dejar la ropa preparada, le voy a tener que ayudar a colocarse los zapatos, las medias, ¿no? O cerrarse el cierre de la casaca o abotonarse, ¿no? En cuanto a bañarse también va a necesitar supervisión, porque si lo dejo, pues juega con el champú, juega con el jabón, ¿no? En funciones excretoras voy a necesitar que lo ayuden, pues, para, por ejemplo, limpiarse, hacer la higiene post-excreción, ¿no? Entonces, sí necesitan supervisión constante. Y cuando ya son adultos, para tareas domésticas, para el trabajo, van a necesitar mucho apoyo y mucha ayuda constante. Y incluso la adquisición de estas habilidades, ¿no? Implica un aprendizaje a largo plazo. En el caso de la discapacidad intelectual profunda, ¿no? Pues aquí ya no solamente estamos hablando de que el niño no adquiere un lenguaje, ¿no? No entienda algunas cosas como, por ejemplo, escribir su nombre, leer su nombre, conceptos del dinero, reconocer el uno, el 2, el 3, el 4, ¿no? Sino también otras habilidades se van a ver afectadas. Por ejemplo, eh, adicional pueden ocurrir, ¿no? O presentarse alteraciones motoras, pueden presentarse alteraciones sensitivas que pueden hacer incrementar que el uso de los objetos sea mucho más complicado para ellos. En el dominio social, la comprensión del habla y de la gestualidad ya está limitada, no está muy limitada. Pueden comprender quizás algunas instrucciones, algún gesto sencillo, como por ejemplo el no, ¿no? O el ven, que hago con la mano, o algunas instrucciones como ve a tu cuarto, ¿no? Pero instrucciones muy sencillas, o dame o toma, ¿no? En el dominio práctico van a ser dependientes para aspectos del cuidado físico, para la salud, para la seguridad, ¿no? Y pues en estos niños también puede presentarse un comportamiento inadaptado, ¿no? Pueden presentar autolesiones, pueden presentar agresividad también. Muy bien, en cuanto al pronóstico, depende tanto del grado de deterioro como del entorno de apoyo disponible también. En el caso de discapacidad leve o moderada, pueden desarrollar habilidades sociales, pueden llegar a comunicarse con un lenguaje hablado, pueden trabajar bajo supervisión y llevar una vida relativamente independiente. En el caso de la discapacidad grave, ya presentan mayores dificultades en el lenguaje y van a requerir entornos supervisados tanto para vivir como para trabajar. Y en la discapacidad profunda, enfrentan limitaciones severas en la comunicación y en su capacidad de funcionamiento social. Muy bien, en cuanto al manejo, eh, a la cabeza lo que tenemos que hacer, ¿no? No solamente es trabajar con el niño, sino también con la familia. Entonces es básica la educación familiar, ¿no? Hay que ayudar a los familiares a comprender la discapacidad intelectual. La información los empodera, ¿no? Ayudar a la familia también en las decisiones, derivarlos a los servicios adecuados y brindar capacitación a los cuidadores, así como ayudarlos con el manejo del estrés. En la intervención conductual, que es una de las que más se maneja o es más importante, por así decirlo, en el caso de discapacidad intelectual, ¿no? Tratar de fomentar conductas positivas, desalentar las conductas que son indeseables, ¿no? Evitar los desencadenantes de conductas negativas, pero para eso hay que entender qué es lo que desencadena esa conducta, ¿no? Y redirigir para prevenir o reducir el comportamiento problemático también. Igual también se puede trabajar la terapia cognitiva, que busca corregir las conductas negativas mediante la identificación y el ajuste de los pensamientos negativos y el estrés. En la formación profesional, esto dirigido a los pacientes, ¿no? A las personas que tienen discapacidad intelectual. Ya no solamente nos quedamos en la etapa de niños, ¿no? Sino buscamos, eh, digamos, insertarlos a ellos en un campo laboral. Pero para eso hay que ayudar a los adolescentes y a los jóvenes con discapacidad intelectual a adquirir las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral, ¿no? Primero en un entorno, digamos, más cuidado, más supervisado, ¿no? Por un equipo interprofesional, para luego ya que ellos puedan desenvolverse en el campo laboral.
Entonces, en esta área, el objetivo es que los pacientes aprendan a realizar actividades de la vida diaria como mínimo y a cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Con las responsabilidades que se les encargan. En las intervenciones psicofarmacológicas, generalmente la medicación está destinada a reducir el comportamiento agresivo, ¿no? Siempre hay que usarlo con cautela por los efectos adversos, pero, por ejemplo, esta medicación que es muy usada en los niños y en los adolescentes y jóvenes también, la risperidona, el aripiprazol, son antipsicóticos que ayudan en el tratamiento de conductas disruptivas, agresivas y autolesivas, ¿no? Y tienen buenos perfiles de seguridad y tolerabilidad. Igualmente, ¿no? Tratar las comorbilidades. En la discapacidad intelectual se asocia mucho a otros diagnósticos también. Entonces, si por ejemplo el niño tiene además TDAH o depresión o ansiedad o trastornos del movimiento como conductas autoestimulantes repetitivas, ¿no? Movimientos motores estereotipados, también hay medicación para ayudar a controlar estas comorbilidades, ¿no? Como por ejemplo el metilfenidato, la tamoxetina o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pero como ven, todos van dirigidos a tratar el comportamiento, ¿no? No, no es que haya una medicación para la discapacidad intelectual, no es que haya una medicación para para el TDAH, ¿no? Sino que van dirigidas a modular el comportamiento y las conductas agresivas. En cuanto al apoyo educativo, es importante en el caso de niños, ¿no? Que todavía están acudiendo al colegio, porque ayuda a planificar la transición de la infancia a la edad adulta y promueve la autosuficiencia, ¿no? Les ayuda desarrollando habilidades conductuales, vocacionales, habilidades de comunicación, habilidades para la vida funcional, habilidades sociales, ¿no? Y todo esto tiene que ser guiado según sus necesidades individuales, ¿no? Y en un entorno lo menos restrictivo posible, es decir, en aulas generales, en una educación regular general, siempre y cuando ésta sea muy tolerada, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a cada niño, de acuerdo a cada nivel de discapacidad, de acuerdo a cuánto de habilidades conceptuales tiene, ¿no? Es muy variable, pero digamos que la idea general es esta. Y si pues si una persona con discapacidad intelectual requiere asistencia que va más allá de la que está disponible en la escuela, la familia no puede satisfacerla en casa mediante educación familiar, es decir, mediante apoyo externo, ¿no? U otros recursos. En el caso de la terapia física, como hemos visto, la discapacidad intelectual, si bien es cierto, el mismo nombre nos habla, ¿no? De que hay una disminución del aprendizaje, no es la única área afectada, también el área motora está afectada. Entonces, en los niños lo que se busca es mejorar las capacidades físicas y funcionales, que tenga una mejor movilidad, que tenga una mejor fuerza muscular, que tenga una mejor postura, que su desplazamiento no se vea afectado, ¿no? Que haya un buen mantenimiento y mejora de la capacidad cardiopulmonar y el control del peso también. Y promover el desarrollo psicomotor integral también, ¿no? Con la coordinación, el equilibrio, el esquema corporal, la motricidad gruesa y fina. En el caso de terapia del lenguaje, favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas, ¿no? Tanto el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo y el lenguaje no verbal. Y todo esto con el fin de que la interacción social sea mucho más simple para ellos, ¿no? Y enseñarles cómo usar el lenguaje en contextos cotidianos, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Cómo, por ejemplo, cómo le pido al señor de la tienda que me venda 1 kilo de arroz, ¿no? Esas cosas que les van a servir en su día a día son las que nos enfocamos más en el caso de discapacidad intelectual. Luego en la terapia ocupacional, también, ¿no? Favorecer el desarrollo de habilidades adaptativas y la independencia en actividades de la vida diaria, la alimentación, el vestido, la movilidad, quizás hacer alguna adaptación en el entorno y si es que es necesario el uso de alguna tecnología de asistencia, ¿no? En la terapia ocupacional, por ejemplo, va dirigida a que el niño aprenda a vestirse. No le podemos pedir a un niño con discapacidad intelectual que se vista solo si no tiene, por ejemplo, un buen control de los brazos, ¿no? O no tiene desarrollada la motricidad fina y por eso no puede abotonarse y por eso no puede subirse el cierre o amarrarse a los pasadores, ¿no? Entonces, cada área va dirigida a abarcar un poquito de estas habilidades y a desarrollarlas, primero en un entorno en el que tiene la supervisión, tiene el apoyo, tiene la corrección del terapeuta, para luego que él lo pueda realizar de forma independiente. Igualmente, ¿no? En la psicopedagogía hay profesores que se especializan en
en enseñar a pacientes con discapacidad intelectual, ¿no? Y en ellos lo que se busca es desarrollar habilidades cognitivas que faciliten el aprendizaje, ¿no? De acuerdo siempre a cada necesidad particular. Muy bien. Y por último, ¿no? Tenemos otro concepto que va de acorde a todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Ya el niño, digamos, el niño ya se hizo adolescente, ya se hizo adulto, muy bien. Y la finalidad de todo este proceso de rehabilitación es que este niño sea incorporado a un empleo, ¿no? Pero este empleo tiene que tener ciertas características, ¿no? Y a estas características las llamamos ajustes razonables, ¿no? Que son las modificaciones y las adaptaciones necesarias que requiere una persona con discapacidad, una persona con discapacidad en general, ¿no? Motor, intelectual, de cualquier índole, que le facilite el acceso al puesto de trabajo, a su desarrollo, a su sostenibilidad en el empleo, ¿no? Estos ajustes razonables tienen como finalidad garantizar el goce o ejercicio del derecho al trabajo en igualdad de condiciones, sin imponer una carga desproporcionada o indebida a los empleadores, ¿no? En este caso también las leyes protegen a los empleadores, les dan ciertos beneficios tributarios, ¿no? Para que, digamos, la idea no es darles una carga que la empresa no pueda gestionar, ¿no? Entonces, ¿qué implican estos ajustes razonables? Implican cambios en el espacio físico, otorgarle ayudas técnicas, brindar servicios de apoyo, adaptar herramientas de trabajo, realizar ajustes a la organización del trabajo o en los ajustes de horarios, ¿no? Siempre en función a las necesidades de cada persona con discapacidad. Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Un empleado que tiene discapacidad intelectual y trabaja en un restaurante y su labor es rellenar los contenedores de condimentos, ¿no? Por ejemplo, ahí rellena la mayonesa, el ketchup, ¿no? La mostaza, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A cada envase se le colocan códigos de colores para que el empleado pueda identificar mucho más fácil, ¿no? Qué envase le corresponde a tal condimento, ¿no? Y lo pueda realizar con la menor cantidad de errores. Luego también, ¿no? Por ejemplo, una tienda tiene un código de vestimenta, pero el empleado, ¿no? Que es una persona con discapacidad intelectual, generalmente no la cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un problema, pues, en escoger la ropa, en saber cuál va luego de tal, ¿no? En ponerme el chaleco, en ponérmelo al revés, ¿no? Entonces, el supervisor, ¿qué es lo que hace? Le entrega una hoja con fotos, ¿no? Que ilustran el atuendo que debe seguir a diario y qué prendas están prohibidas por el código de vestimenta, es decir, le da una ayuda visual. Igual también acá, ¿no? Un trabajador con discapacidad intelectual y autismo que integra un equipo de limpieza, por ejemplo, pero no ha realizado las tareas de limpieza de acuerdo con los estándares de calidad de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que realiza el supervisor? Le ofrece una capacitación adicional o le permite traer a un tercero a las sesiones de capacitación para que lo ayude a aprender las técnicas de limpieza adecuadas. Luego también, ¿no? Un empleado que trabaja en una oficina que tiene discapacidad intelectual asociada a trastorno por déficit de atención y su labor es ingresar datos, pero en un área en el que hay muchas personas, ¿no? Y por su mismo problema, pues de déficit de atención, de discapacidad intelectual, se distrae muy constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace el empleador? Es que lo lleva a un área más tranquila, ¿no? En el que ya limitan digamos, los estímulos para que el empleado pueda distraerse. Muy bien, entonces como corolario, ¿no? Es fundamental la aceptación de las limitaciones por parte de los padres, el inicio temprano de la rehabilitación, la productividad adaptada a sus capacidades, darles un sentido de pertenencia a un grupo y sobre todo el afecto incondicional. Muchas gracias. Doctora, a usted muchas gracias por esta conferencia tan importante. Queremos preguntar si tienen alguna consulta a los asistentes. Pueden escribirlo en el chat o también pueden activar sus micros sin ningún problema. Y mientras, bueno, se animan de pronto a hacer, doctora, alguna consulta, yo he ingresado aquí en el chat un, un link para que puedan inscribirse. Lo estoy volviendo a pasar para que puedan registrar sus datos
para que nosotros estemos mandándole posteriormente la grabación de la conferencia. Y también estoy volviendo a colocar en el chat, a ver, los números, el número, perdón, de WhatsApp de la biblioteca. Si necesitan consultar algún tipo de información, ahí está nuevamente. Ya lo puse. Y bueno, doctora, creo que no hay ninguna consulta, solamente agradecerle a usted por el tiempo, por la predisposición y sobre todo enseñarnos sobre este tipo de condición que tienen algunos pacientes, ¿no? Muchas gracias, Muchas gracias. doctora. Eso Gracias a sería ustedes. todo. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, hasta Gracias. luego, nos Buenas vemos. tardes a todos. Buenas tardes.